La historia de Blanca de Borbón comienza con una paradoja cruel. Nació en 1339 en el seno de una de las familias más influyentes de Francia, la poderosa Casa de Borbón. Desde la cuna fue educada para ocupar un lugar privilegiado en el escenario europeo, y su destino parecía asegurado convertirse en reina. Pero lo que nadie sospechaba es que ese sueño dorado se transformaría en una pesadilla y que la joven que llegó a Castilla con la ilusión de un matrimonio regio terminaría siendo recordada como una de las reinas más trágicas y olvidadas de la historia. Su niñez transcurrió en Francia rodeada de lujos de maestros que le enseñaban letras y religión de damas que la preparaban para la vida cortesana. Blanca era descrita como una joven de rostro sereno, de educación refinada y temperamento apacible, pero lo que realmente marcaba su destino no era su carácter, sino su apellido. Ser una Borbón significaba ser una pieza valiosa en el tablero político de Europa. En el siglo XIV, las alianzas matrimoniales eran tan decisivas como las guerras. Cada boda entre casas reales era un tratado disfrazado de ceremonia, un pacto político sellado con velos y coronas. Y en ese juego, la joven Blanca fue destinada a convertirse en la esposa del rey de Castilla, Pedro I, conocido más tarde como el Cruel o el Justiciero, según quien contara la historia. El matrimonio prometía una unión poderosa. Francia y Castilla, dos de los reinos más influyentes de Europa occidental, sellarían así una alianza que podía alterar el equilibrio de poder. Los embajadores trabajaron durante años para preparar el enlace. Se negociaron dotes, tierras, favores. Para la corte francesa, entregar a Blanca era un acto de diplomacia. Para la castellana, recibirla era un símbolo de prestigio. Blanca, sin embargo, no era consciente de las intrigas que se tejían a su alrededor. A sus 15 años, apenas alcanzando la juventud, soñaba con la idea de un matrimonio regio. Imaginaba un futuro de esplendor en los palacios de Castilla, rodeada de cortesanos y fiestas, compartiendo el trono con un joven rey al que aún no conocía. Como tantas princesas de su tiempo, confundía el deber con la esperanza, la política con el amor. El viaje hacia Castilla fue solemne y lleno de expectativas. Blanca cruzó montañas y valles acompañada de una comitiva lujosa, llevando consigo cofres repletos de joyas, vestidos y regalos. La gente salía a las calles para verla pasar, maravillada por la belleza de la princesa francesa que venía a ser reina. Los cronistas relatan que su llegada fue recibida con música, vítores y desfiles, como si el país entero celebrara la alianza. Y entonces ocurrió lo impensable. Tras apenas 3 días de matrimonio, Pedro I la abandonó. La reina joven recién llegada fue dejada de lado en un gesto que escandalizó a Europa. Pedro, enamorado perdidamente de otra mujer, María de Padilla, se negó a convivir con Blanca, se distanció de ella y la condenó a una vida de encierro y soledad. Lo que debía ser el comienzo de una vida de gloria fue, en realidad, el inicio de un calvario. Blanca pasó de ser celebrada como reina a convertirse en prisionera invisible. Sus joyas, sus vestidos, su linaje, nada de eso tuvo valor frente al desprecio del rey. El matrimonio, que debía consolidar una alianza internacional, se transformó en un escándalo que dividiría a Castilla y enfurecería a Francia. La paradoja era insoportable. Blanca era reina de Castilla en el título, pero no en la realidad. En el palacio nadie la escuchaba, en la corte nadie la defendía. En la historia pronto comenzaría a desvanecerse. Su destino estaba sellado, sería una reina olvidada, recordada no por lo que gobernó, sino por lo que sufrió. El matrimonio entre Blanca de Borbón y Pedro I de Castilla, celebrado en 1353 en Valladolid, parecía destinado a sellar una alianza poderosa entre Francia y Castilla. Sin embargo, apenas habían pasado 3 días cuando la ilusión se quebró de manera brutal.
Pedro, el joven rey castellano, abandonó a su esposa sin explicación pública, dejándola sola en los aposentos reales. Lo que para Blanca debía ser el inicio de una vida regia, se transformó en el primer capítulo de una tragedia. La razón de aquel desprecio fulminante tenía un nombre: María de Padilla. Pedro estaba profundamente enamorado de ella, hasta el punto de desafiar las convenciones de la época y la presión política que lo obligaba a casarse con Blanca. María no era reina, no pertenecía a una casa real poderosa, pero se había ganado el corazón del rey con un magnetismo irresistible. Para Pedro, ninguna alianza dinástica, ningún tratado diplomático podía competir con el amor que sentía por su amante. Los cronistas narran que Pedro, apenas consumada la boda con Blanca, se retiró a los brazos de María, proclamando que nunca dejaría de amarla. Fue un acto de rebeldía contra la política internacional y al mismo tiempo una sentencia de muerte simbólica para Blanca. Ella, la esposa legítima, se convirtió en un estorbo incómodo. El desprecio fue inmediato y cruel. Blanca no fue tratada como reina, no recibió atenciones, no participó en las decisiones de la corte, no se le permitió establecer su círculo de damas y consejeros. Su presencia se convirtió en un recordatorio molesto para Pedro, y la joven francesa pasó de ser símbolo de alianza a ser prisionera invisible. La corte castellana quedó dividida. Algunos nobles apoyaban la relación del rey con María de Padilla, celebrando la pasión del monarca como prueba de su carácter indomable. Otros, en cambio, se escandalizaban con el abandono de Blanca. Para ellos, el desprecio del rey hacia su esposa era una ofensa no solo personal, sino política. Significaba romper de manera abrupta un pacto con Francia, una de las potencias más influyentes de Europa. En Francia, la indignación fue inmediata. Los Borbones no podían aceptar que su hija hubiera sido humillada de tal manera. La noticia de que Blanca había sido rechazada por su esposo apenas 3 días después de la boda llegó a París como un golpe al honor de toda la dinastía. Embajadores y emisarios fueron enviados a Castilla para exigir explicaciones, pero Pedro se mantuvo firme. Su corazón pertenecía a María y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Para Blanca, el desprecio fue una herida profunda e irreparable. Había viajado desde Francia con la ilusión de convertirse en reina, rodeada de promesas de grandeza, y se encontró con la fría realidad de ser una extranjera indeseada. Sus días se llenaron de soledad, de silencios pesados, de miradas esquivas en los pasillos del palacio. Cada gesto del rey hacia María era un recordatorio de su propio fracaso, un eco constante de que no era amada ni siquiera aceptada. La joven intentó mantener la dignidad. Se aferró a su fe, a la esperanza de que el tiempo suavizara el corazón del rey, de que las presiones políticas lo obligaran a cumplir con sus deberes matrimoniales. Pero esas esperanzas se desvanecían día a día, mientras Pedro proclamaba públicamente su devoción hacia María de Padilla. El desprecio hacia Blanca no fue solo emocional, pronto se convirtió en físico. Pedro ordenó que su esposa fuera apartada de la corte y confinada en castillos lejanos. Lo que empezó como un abandono se transformó en cautiverio. Blanca pasó de ser reina consorte a prisionera, de compartir un trono a mirar el mundo desde rejas. Su vida se convirtió en un exilio forzado dentro del propio reino que debía gobernar. La crueldad de Pedro I, vista por algunos como justicia y por otros como tiranía, marcó la reputación del monarca. Para unos era el justiciero que imponía su voluntad contra la hipocresía de la política internacional. Para otros era el cruel capaz de sacrificar la dignidad de una reina adolescente en nombre de una pasión personal. Blanca, en medio de esas narrativas, quedó reducida a víctima silenciosa en los corredores de Castilla. La historia se repetía con tono de escándalo. La reina ha sido abandonada. La reina vive en soledad. La reina llora tras los muros del castillo.
Cada rumor aumentaba la sensación de tragedia y cada silencio oficial confirmaba la frialdad del rey. Lo que debía ser una unión gloriosa se había transformado en humillación. Blanca de Borbón, reina por derecho, era en la práctica una cautiva. Su tragedia apenas comenzaba. Tras el desprecio fulminante de Pedro I de Castilla, el destino de Blanca de Borbón quedó sellado de la manera más cruel, fue apartada de la corte y enviada a vivir bajo encierro forzoso. Tenía apenas 15 años recién coronada como reina consorte, y ya se encontraba tratada como una prisionera incómoda, como un estorbo que debía ser silenciado. El traslado fue humillante. De los salones adornados de Valladolid, pasó a frías fortalezas custodiada por guardias que obedecían órdenes estrictas de mantenerla vigilada. Su vida, que debía estar llena de ceremonias, banquetes y audiencias diplomáticas, se transformó en una rutina silenciosa entre muros de piedra y ventanas estrechas. La reina de Castilla era en la práctica una cautiva en su propio reino. Los cronistas relatan que fue llevada primero a Arévalo, luego a Sigüenza y finalmente a Medina Sidonia, siempre lejos de la corte, siempre apartada de cualquier posibilidad de influir en los asuntos del reino. Cada cambio de castillo era presentado como una medida de seguridad, pero en realidad no era más que el movimiento de una prisionera incómoda. El mensaje de Pedro era claro. Blanca no tendría un lugar en Castilla, ni como reina, ni como mujer. La soledad se volvió insoportable. Privada de compañía, rodeada solo de damas impuestas por el rey y de soldados que desconfiaban de ella, Blanca se consumía en la tristeza. La correspondencia con su familia en Francia era limitada, filtrada, cuando no directamente censurada. Sus cartas, si es que llegaron a escribirse, no han sobrevivido, pero podemos imaginar el dolor de una joven que veía cómo su linaje poderoso en Francia no lograba rescatarla del olvido en que la había hundido su esposo. El encierro no era solo físico, sino también simbólico. Blanca había llegado a Castilla para ser reina, para compartir el trono, para convertirse en madre de futuros herederos. Nada de eso ocurrió. Pedro I, entregado a María de Padilla, nunca la visitó, nunca le concedió audiencia. Nunca la trató como esposa. Era como si el matrimonio no hubiera existido. La reina era un fantasma que no aparecía en los actos oficiales, un nombre que se desvanecía de los registros de la corte. El pueblo castellano, que al principio la recibió con entusiasmo, pronto olvidó su existencia. La propaganda del rey, apoyada por su círculo más cercano, la invisibilizó. Mientras tanto, Francia no dejaba de protestar. Los Borbones exigían que se respetara la dignidad de Blanca, que se reconociera su lugar como esposa legítima. Pero Pedro, obstinado, se mantuvo firme en su desprecio. Ni embajadas ni amenazas lograron liberarla. En sus años de encierro, Blanca conoció el dolor de la rutina interminable. Rezos en capillas oscuras, paseos vigilados por patios estrechos, miradas furtivas hacia el horizonte que nunca alcanzaría. Tenía juventud, belleza y linaje, pero le faltaba lo esencial, la libertad y el amor. La soledad fue su verdugo más cruel. Los rumores decían que Blanca lloraba constantemente, que sus damas la encontraban en las noches rezando entre sollozos, implorando a Dios que le diera fuerzas. Otros afirmaban que mantenía la dignidad de una reina, soportando el encierro con serenidad, aferrada a la esperanza de que un día el rey cambiaría de opinión. Lo cierto es que nunca tuvo esa oportunidad. El encierro prolongado también la convirtió en un símbolo de injusticia. En Castilla, algunos nobles comenzaron a murmurar que el trato a Blanca era deshonroso para el reino que humillaba no solo a Francia, sino también a la propia dignidad de Castilla. Sin embargo, pocos se atrevieron a enfrentarse a Pedro I, conocido por su carácter implacable. El miedo mantenía en silencio incluso a quienes simpatizaban con ella. Cada año que pasaba, Blanca se hundía más en el olvido.
Su nombre desaparecía de los protocolos reales, su figura se borraba de la memoria colectiva. La que había llegado como esposa real fue reducida a una prisionera invisible. Y sin embargo, en aquel silencio forzado, su tragedia adquiría una dimensión universal, la de una mujer sacrificada en nombre de la ambición, el deseo y el poder. La reina de Castilla estaba viva, pero era como si estuviera muerta para la historia. Blanca, encerrada en fortalezas que debían haber sido su reino, comenzaba el calvario que la llevaría poco tiempo después a un final tan trágico como su vida. El encierro de Blanca de Borbón no fue suficiente para Pedro I de Castilla. No bastaba con apartarla de la corte ni con recluirla en fortalezas aisladas. El rey quiso además imponer sobre ella una marca indeleble de humillación pública, como si la joven francesa debiera cargar con la vergüenza de un matrimonio que él mismo había convertido en ruina. Apenas unos meses después de la boda en los salones de la corte, se repetía un rumor que corría como fuego. La reina está abandonada, la reina no reina, la reina es prisionera. El silencio de los pasillos hablaba más fuerte que cualquier discurso oficial. Cada banquete donde Blanca no aparecía, cada ceremonia donde su silla permanecía vacía, era una señal inequívoca de su exclusión. Pedro, mientras tanto, hacía gala de su amor por María de Padilla con descaro. La llevaba consigo en procesiones solemnes, la sentaba a su lado, en los banquetes la trataba como esposa ante los ojos de todos. El contraste era hiriente. La reina legítima vivía encerrada en un castillo mientras la amante ocupaba su lugar en la corte. La humillación de Blanca no era privada, era pública y notoria. Los embajadores franceses, escandalizados, reclamaban justicia. ¿Cómo podía ser que la hija de los Borbones fuera tratada de ese modo? ¿Cómo podía Castilla ofender a Francia con un desprecio tan evidente? Cada carta enviada desde París aumentaba la tensión diplomática. Pero Pedro, obstinado y orgulloso, respondía con frialdad. Blanca no es mi esposa, mi corazón pertenece a María. La humillación de Blanca se convirtió entonces en un asunto internacional. Francia exigía que se respetaran sus derechos, mientras en Castilla se multiplicaban las tensiones internas. Algunos nobles veían en el abandono de Blanca un insulto al honor del reino, un acto que debilitaba la reputación de la monarquía castellana. Otros, temerosos de la furia del rey, guardaban silencio y se plegaban a la nueva realidad. María de Padilla reinaba de facto, aunque no de iure. En los pueblos la historia se contaba con un tono de escándalo y compasión. Las gentes hablaban de la joven reina francesa como de una víctima inocente, como de una muchacha traída con promesas de amor y gloria solo para ser abandonada en la soledad de una torre. Pobre Blanca, murmuraban mientras alzaban la vista hacia los castillos donde sabían que estaba encerrada. La humillación también alcanzó un carácter espiritual. En una época donde el matrimonio era considerado un sacramento indisoluble, el hecho de que Pedro repudiara a su esposa apenas 3 días después de la boda era visto como un escándalo religioso. Algunos clérigos se atrevieron a condenar el acto desde los púlpitos, recordando al rey que había jurado fidelidad ante Dios. Pero la voz de la Iglesia no fue suficiente para liberar a Blanca. Para la propia reina, la humillación era doble. No solo había perdido el cariño de su esposo, sino también la dignidad pública. No podía aparecer en las ceremonias, no podía recibir embajadas, no podía siquiera firmar documentos como reina consorte. Su corona era solo un recuerdo vacío, un adorno sin poder. En su corazón, cada día de encierro era una confirmación de que no era vista como esposa, ni como reina, ni siquiera como mujer. El desprecio público de Pedro hacia Blanca se transformó en un gesto de poder absoluto. Era como si el rey quisiera demostrar al mundo que podía desafiar no solo a Francia, sino también a las normas sagradas del matrimonio y a la dignidad misma de la monarquía.
Blanca se convirtió en el símbolo de esa rebeldía, una reina relegada, invisible, reducida al papel de prisionera inútil. El eco de su humillación resonaba más allá de Castilla. En Francia, los Borbones sentían la ofensa como una afrenta a toda la dinastía. En Inglaterra, en Aragón, en Navarra se comentaba con estupor el caso de la reina olvidada. El nombre de Blanca circulaba en cartas diplomáticas, pero no en canciones ni en crónicas gloriosas. Se hablaba de ella no como reina, sino como víctima, como escándalo, como vergüenza. Y sin embargo, en medio de esa humillación, Blanca seguía viva. Encerrada sola, despojada de su dignidad, encontraba refugio en la oración y en la esperanza tenue de que algún día el rey recapacitara. Pero cada gesto público de Pedro junto a María de Padilla era un recordatorio cruel de que esa esperanza estaba condenada a morir. La humillación pública de Blanca de Borbón no fue un episodio aislado, fue la constante de toda su vida. Desde ese momento, cada año, cada castillo, cada silencio, fue un capítulo más en la tragedia de una reina condenada al olvido. La humillación sufrida por Blanca de Borbón no tardó en convertirse en un asunto internacional. En Francia, la noticia de que la joven Borbón había sido abandonada apenas 3 días después de su boda con el rey de Castilla fue recibida como un golpe al honor de toda la dinastía. No se trataba solo de una ofensa personal, sino de un insulto directo a la corona francesa que había entregado a una de sus princesas en un matrimonio concebido como alianza política. En París, la corte estalló de indignación. Los consejeros de Carlos V de Francia discutían con furia cómo podía Castilla despreciar de tal manera a la hija de los Borbones. Las crónicas cuentan que la reina madre lloraba la desgracia de su sobrina y que los embajadores exigían de inmediato una explicación. Se enviaron cartas solemnes a Valladolid reclamando que Pedro I restituyera la dignidad de Blanca, que la aceptara como esposa y reina legítima, y que pusiera fin a la afrenta. Pero Pedro, obstinado, respondió con frialdad. Alegó que había sido engañado en las negociaciones matrimoniales, que la dote prometida por Francia nunca llegó en su totalidad y que, por tanto, consideraba roto el pacto. Era una excusa conveniente. En realidad, su único deseo era permanecer junto a María de Padilla. Con esa respuesta, no solo rechazaba a Blanca, sino que también desafiaba abiertamente a Francia. La corte francesa, lejos de resignarse, elevó su protesta. El Papa en Aviñón fue informado del escándalo y pronto la Iglesia comenzó a intervenir. El matrimonio entre Pedro y Blanca había sido celebrado como sacramento y repudiar a la esposa legítima sin anulación papal era considerado un pecado grave. Desde los púlpitos franceses se predicaba contra la crueldad del rey castellano y se pedía justicia para la joven reina. Mientras tanto, Blanca seguía encerrada en sus castillos de Castilla. Su situación se volvía cada vez más insostenible. Los embajadores franceses pedían verla, comprobar su estado, garantizar que recibía un trato digno. A menudo, Pedro lo impedía, temeroso de que su sufrimiento se convirtiera en arma política contra él. Blanca, invisible y aislada, era al mismo tiempo el centro de una tormenta diplomática. En Castilla, el conflicto también generaba tensiones. Algunos nobles cercanos a Francia por intereses comerciales o familiares comenzaron a murmurar que el trato a Blanca podía tener consecuencias devastadoras. Y si Francia decidía apoyar a los rivales del rey, y si el escándalo derivaba en guerra, la humillación de una joven se transformaba poco a poco en un asunto de Estado. Pedro, sin embargo, no cedía. Su amor por María de Padilla era más fuerte que cualquier alianza. La mostraba públicamente como su compañera, le daba hijos que reconocía y permitía que ejerciera influencia en la corte. Cada gesto hacia María era un golpe más contra Blanca y un desafío más contra Francia. La indignación cruzó fronteras.
En Aragón y Navarra, los reyes observaban con atención, conscientes de que el escándalo debilitaba a Castilla. En Inglaterra, enemiga de Francia, se utilizaba la desgracia de Blanca como argumento en la Guerra de los 100 años. Mirad cómo Francia no protege ni a sus princesas, cómo podrá proteger a sus pueblos. El abandono de Blanca no era ya un drama privado, sino una pieza más en el gran tablero europeo. La joven reina, sin embargo, no conocía nada de estas maniobras. Encerrada, aislada, apenas recibía noticias fragmentadas del mundo exterior. Quizá escuchaba rumores a través de sus damas, quizá lloraba al saber que su familia luchaba por ella, pero que la distancia y la obstinación de su esposo hacían imposible rescatarla. En el silencio de sus muros, Blanca era a la vez el centro de la diplomacia europea y una mujer olvidada en soledad. El grito de Francia fue fuerte, pero no bastó. La humillación continuó, el encierro persistió, y el destino de Blanca se volvía cada vez más oscuro. Cada protesta francesa parecía chocar contra un muro de orgullo castellano. Y mientras tanto, la reina legítima se consumía en el olvido, convertida en símbolo de una afrenta que nadie lograba reparar. La vida de Blanca de Borbón se convirtió en un interminable viaje entre fortalezas, un peregrinaje forzado que la llevaba de un castillo a otro, siempre bajo vigilancia, siempre en soledad. Si en Francia había sido criada para reinar en Castilla, fue condenada a conocer cada rincón oscuro de sus torres, no como soberana, sino como prisionera. Tras el abandono fulminante de Pedro I, Blanca fue trasladada primero a Arévalo, luego a Sigüenza, más tarde a Toledo y finalmente a Medina Sidonia. Cada fortaleza era distinta, pero todas compartían la misma esencia: muros fríos, ventanas estrechas, patios silenciosos. Allí, la reina legítima de Castilla lloraba sus días, viendo cómo la vida se desvanecía en rezos y esperas. El traslado constante tenía un propósito: mantenerla incomunicada. Pedro temía que su familia en Francia lograra organizar un rescate, o que los nobles castellanos que aún la apoyaban pudieran liberarla. Por eso, cada vez que surgía un rumor de conspiración, Blanca era llevada a otro castillo como un tesoro incómodo que debía esconderse de miradas peligrosas. Los testimonios de la época son escasos, pero algunos cronistas mencionan que Blanca pasaba sus días rezando, escribiendo cartas que rara vez llegaban a destino y paseando por los patios bajo la estricta mirada de los guardias. Otros hablan de noches enteras en las que lloraba en silencio, consciente de que su juventud se le escapaba entre paredes que parecían eternas. Las damas que la acompañaban, seleccionadas por Pedro, eran a menudo más vigilantes que confidentes. Su misión no era consolarla, sino observarla, controlar cada palabra, cada gesto, cada intento de contacto con el exterior. Blanca vivía rodeada de ojos hostiles en un cautiverio, donde incluso sus sirvientas eran parte de la prisión. La crueldad de su destino se veía acentuada por el contraste con lo que ocurría en la corte. Mientras ella era trasladada de torre en torre, María de Padilla reinaba de facto en Valladolid. Los hijos que tenía con Pedro eran reconocidos, y su influencia crecía día a día. Blanca, en cambio, seguía siendo esposa legítima en los papeles, pero invisible en la práctica. Era la reina que nadie veía, la reina que no aparecía en ceremonias, la reina que lloraba en las sombras. Cada traslado significaba una nueva despedida. Las pocas amistades que lograba forjar con criadas o guardias desaparecían cuando cambiaba de prisión. Blanca debía recomenzar una y otra vez, rodeada de rostros desconocidos y muros extraños. Era como si su vida se fragmentara en capítulos inconclusos, sin más continuidad que el dolor y la soledad. El paso del tiempo se volvió su peor enemigo. Lo que comenzó como una espera de días se transformó en meses, luego en años.
Blanca cumplía aniversarios de matrimonio en soledad, sin fiestas, sin felicitaciones. Cada año que pasaba era un recordatorio cruel. Seguía siendo reina en título, pero prisionera en realidad. Algunos rumores llegaban hasta los pueblos cercanos. Se decía que la reina francesa lloraba sin consuelo, que paseaba con un rosario entre las manos, que imploraba a Dios una salida. Otros contaban que había aceptado su destino con resignación, convirtiéndose en una figura casi santa mártir de la injusticia. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que Blanca fue transformándose en un símbolo de la desgracia, un fantasma que recorría silenciosamente las fortalezas castellanas. La familia Borbón en Francia no dejó de protestar, pero las negociaciones se estrellaban contra la terquedad de Pedro. El rey justificaba su encierro, alegando conspiraciones, acusando a Blanca de traición, inventando razones que disfrazaban lo evidente. Quería mantenerla lejos para seguir junto a María de Padilla. El destino de Blanca era cada vez más oscuro. Encerrada, trasladada, vigilada, la joven que había llegado con cofres de joyas y vestidos de reina, ahora vivía entre lágrimas y rezos. Castilla le ofrecía no un trono, sino una prisión. Su vida, que debía ser la de una soberana gloriosa, se había convertido en la de una cautiva errante, condenada a morir lentamente entre muros de piedra. La tragedia de Blanca de Borbón avanzaba, y el final se intuía cada vez más cercano. La reina olvidada de Castilla se consumía día a día, invisible para la historia, visible solo en sus lágrimas. Mientras Blanca de Borbón languidecía en sus fortalezas prisión, Castilla ardía en el fuego de una guerra civil marcaría a toda una generación. El desprecio de Pedro I hacia su esposa no era un asunto aislado, se inscribía en un clima de odio, rivalidades y ambiciones que pronto desembocaron en un conflicto abierto entre el rey y su medio hermano Enrique de Trastámara. Enrique, hijo ilegítimo de Alfonso XI, llevaba años acumulando apoyos entre la nobleza descontenta con el gobierno de Pedro. Para muchos señores castellanos el rey era tiránico, imprevisible y cruel. El caso de Blanca se convirtió en un símbolo de ese despotismo. Si el monarca era capaz de tratar con tanto desprecio a una reina, ¿qué podían esperar los nobles de su justicia? La humillación de Blanca, comentada en toda Europa, ofrecía a Enrique un argumento poderoso. Pedro no respeta ni a su esposa, ni a la Iglesia, ni a Francia, decían sus partidarios. ¿Cómo puede gobernar un reino quien convierte en cautiva a su propia reina? Así, la tragedia de Blanca fue utilizada como arma política para reforzar la causa de los Trastámara. La guerra civil estalló con crudeza, castillos sitiados, batallas sangrientas, traiciones nocturnas. Enrique contó con el apoyo decisivo de Francia, que veía en él la oportunidad de vengar la afrenta contra Blanca y debilitar a Castilla. Por su parte, Pedro buscó alianzas con Inglaterra, sumando la guerra civil castellana al tablero más amplio de la Guerra de los 100 años. En este conflicto, Blanca seguía siendo una pieza en el juego, aunque permaneciera encerrada. Su nombre era invocado como bandera de legitimidad por los enemigos de Pedro. Ella era la esposa legítima, la reina humillada, la prueba viviente de la injusticia del rey. Aunque no tenía voz, su figura flotaba sobre la política como un espectro que acusaba a Pedro de crueldad y deshonor. El pueblo, dividido entre bandos, escuchaba historias cada vez más terribles. Unos decían que la reina lloraba en lo alto de las torres, implorando libertad. Otros aseguraban que estaba enferma, consumida por la tristeza. Hubo incluso quienes comenzaron a verla como una mártir, una mujer santa, que sufría en silencio mientras el reino se desangraba. Su sufrimiento se transformaba en mito, en relato de mercado y de taberna, en leyenda que alimentaba la rebelión. Mientras tanto, Pedro respondía con violencia. Se ganó a pulso el apodo de El Cruel, ejecutaba a nobles sospechosos de traición, confiscaba tierras, imponía su autoridad con sangre.
Para él, la guerra era una lucha a muerte no solo contra Enrique, sino contra todos los que cuestionaban su poder. Y en ese pulso brutal, Blanca seguía siendo víctima colateral invisible tras los muros de su prisión. Las batallas se multiplicaban. En Nájera, en Montiel, en los campos de La Rioja y Castilla la Vieja, los hermanos se enfrentaban con ejércitos cada vez más grandes, apoyados por caballeros extranjeros que veían en la guerra civil castellana una prolongación de sus propias disputas. Francia enviaba tropas para respaldar a Enrique, Inglaterra reforzaba a Pedro. El destino de Castilla se decidía con lanzas y espadas, mientras la reina legítima permanecía encerrada en un cuarto oscuro privada, incluso de la posibilidad de rezar en paz. Para los cronistas, la paradoja era evidente. Mientras el reino se desangraba por la sucesión, la esposa legítima del rey, que podía haber sido símbolo de unidad, estaba reducida al silencio. Si Blanca hubiera sido reconocida como reina, quizá Francia habría moderado su intervención. Quizá los nobles habrían tenido menos motivos para rebelarse. Pero Pedro, ciego de amor por María de Padilla y de odio hacia sus enemigos, prefirió condenar a Blanca y con ella al equilibrio político de Castilla. La guerra civil se prolongaba y con cada victoria o derrota el nombre de Blanca volvía a resonar como eco de injusticia. No luchaba, no decidía, no aparecía en los campos de batalla, pero su figura estaba presente en la mente de todos. La reina cautiva, la reina olvidada, la reina que simbolizaba todo lo que Pedro había roto. Y mientras las lanzas se alzaban en nombre del poder, Blanca seguía llorando en sus fortalezas, prisionera de un destino cruel. Cada golpe de espada, cada castillo tomado, era también un recordatorio de que su vida estaba encadenada al capricho de un hombre que jamás la reconoció. La guerra civil castellana no fue solo un enfrentamiento de ejércitos, fue también la condena definitiva de Blanca de Borbón, la reina cuyo dolor sirvió de combustible para un conflicto que bañó en sangre a toda una generación. Aunque Blanca de Borbón llevaba años encerrada tras los muros de fortalezas castellanas, su nombre seguía resonando con fuerza en el fragor de la guerra civil. Su figura ausente y silenciada se convirtió en arma de propaganda para ambos bandos, manipulada según las necesidades de cada causa. Blanca era una reina invisible, pero su sombra estaba presente en cada discurso, en cada carta diplomática, en cada rumor que atravesaba Castilla y Europa. Para el bando de Enrique de Trastámara, Blanca era el símbolo perfecto de la injusticia de Pedro I. Los partidarios de Enrique la presentaban como la esposa legítima, humillada y traicionada prisionera inocente de un rey cruel. Se escribían sermones que la describían llorando en torres oscuras, se contaban historias que exageraban su sufrimiento y se difundían relatos que la transformaban en mártir de la tiranía. El rey que encierra a su reina, ¿cómo no habría de oprimir a su pueblo?, proclamaban los partidarios de Enrique, y cada lágrima atribuida a Blanca se convertía en un argumento político. En Francia, la familia Borbón reforzaba esa imagen. Embajadores franceses repetían sin descanso que su princesa había sido ultrajada, que se había violado no solo el honor de una mujer, sino también la dignidad de toda una dinastía. En cartas dirigidas al Papa y a otros monarcas europeos, Blanca era descrita como víctima indefensa, símbolo de la necesidad de justicia. Así, su tragedia servía para legitimar la intervención francesa en la guerra castellana. Por su parte, Pedro I no se quedó de brazos cruzados. En su propaganda, Blanca era presentada no como víctima, sino como traidora. El rey alegaba que había conspirado contra él, que mantenía contactos secretos con Francia, que deseaba ver a Castilla sometida a intereses extranjeros. Según su relato, el encierro de Blanca no era un acto de crueldad, sino de justicia.
Ella no era la esposa repudiada, sino la reina infiel. Pedro llegó incluso a insinuar que Blanca había intentado escapar de sus prisiones y que había participado en planes de rebelión junto a los enemigos del trono. Aunque esas acusaciones carecían de pruebas sólidas, le sirvieron para justificar su conducta ante los pocos nobles que aún lo apoyaban, y ante la iglesia que miraba con recelo su trato hacia la reina. En esta narrativa, Blanca dejaba de ser mártir y se convertía en conspiradora, en enemiga interna, en excusa perfecta para mantenerla en el olvido. La realidad, sin embargo, era otra. Blanca no tenía medios para conspirar ni libertad para comunicarse con el exterior. Su supuesto papel político no era más que un invento de la propaganda, pero en aquel tiempo lo que importaba no era la verdad, sino la percepción. Y la percepción de Blanca estaba en disputa. Para unos era mártir, para otros traidora, pero rara vez era reconocida como lo que realmente era: una joven atrapada en un destino cruel que nunca eligió. El pueblo también participaba en esta construcción de imágenes. En las plazas y mercados circulaban historias que mezclaban hechos y fantasía. Unos decían que Blanca lloraba cada noche mirando la luna, otros que escribía cartas secretas con sangre, otros incluso afirmaban que había sido envenenada y que un fantasma recorría las torres donde había estado encerrada. La propaganda oficial y las leyendas populares se entrelazaban, alimentando un mito que convertía a la reina olvidada en figura de tragedia. Lo paradójico era que mientras su nombre ardía en discursos y rumores, Blanca misma permanecía en silencio, aislada, sin poder defenderse. Nunca pudo responder a las acusaciones de Pedro ni agradecer la compasión que le dedicaban los partidarios de Enrique. Era como si hubiera sido despojada no solo de su libertad, sino también de su propia voz. Otros hablaban por ella, otros decidían qué representaba, otros moldeaban su imagen según sus intereses. La propaganda convirtió a Blanca en espejo de la política castellana. Para unos encarnaba la tiranía del rey, para otros era la prueba de que Castilla debía protegerse de la influencia extranjera. En cualquier caso, nunca fue vista como mujer, sino como símbolo. La persona desapareció detrás de la figura y su sufrimiento real se perdió entre discursos, sermones y rumores. Esa instrumentalización fue quizás otra de las crueldades que marcaron su vida. Blanca no solo fue abandonada por su esposo y encarcelada en fortalezas, también fue utilizada como bandera por causas que nunca eligió. Su dolor auténtico y silencioso fue convertido en argumento político. Su tragedia personal se transformó en mito público, y en ese proceso perdió lo último que le quedaba: su identidad. Detrás de los discursos políticos, de las cartas diplomáticas y de la propaganda que usaba su nombre como arma, estaba la mujer de carne y hueso, Blanca de Borbón. Y es aquí donde la tragedia adquiere su rostro más cruel. Porque más allá de los castillos, más allá de los tratados, su vida fue la de una joven rota por la soledad, el desprecio y el olvido. Blanca había llegado a Castilla con apenas 15 años, soñando con un futuro de esplendor. Había imaginado fiestas cortesanas, hijos reales, alianzas gloriosas. Pero esas ilusiones se evaporaron en solo 3 días. Desde entonces, cada amanecer entre los muros de piedra era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca tendría. La soledad era su verdugo constante. Las damas que la acompañaban rara vez eran amigas, eran espías del rey. Cada palabra de Blanca era observada, cada gesto reportado. No podía confiar en nadie. No podía desahogarse sin miedo a ser traicionada. El aislamiento emocional era incluso más devastador que las rejas físicas. Se dice que pasaba largas horas frente a pequeñas ventanas, observando el horizonte, preguntándose qué ocurría en la corte en Francia, en el mundo del que había sido arrancada.
A veces imaginaba que recibiría un mensajero con buenas noticias, que Pedro recapacitaba que Francia venía a rescatarla, que su encierro terminaría pronto. Pero esos sueños morían al caer la noche, reemplazados por lágrimas silenciosas. Su tragedia era también la de la juventud desperdiciada. Mientras otras reinas de su edad eran madres consejeras, patronas de artistas, Blanca se consumía en el vacío. Cada año que pasaba era una herida, cumplía aniversarios de matrimonio sin esposo, celebraba cumpleaños sin familia, veía cómo su vida se escapaba sin haber comenzado realmente. El desprecio público de Pedro la marcaba como una mancha imposible de borrar. Era la esposa legítima, pero tratada como enemiga. En la corte su nombre no se pronunciaba, en los documentos desaparecía. Era como si oficialmente hubiera dejado de existir. Esa negación era aún más dolorosa que el encierro, ser borrada de la memoria en vida, condenada a la invisibilidad. Algunos cronistas sugieren que Blanca buscó refugio en la religión. Se aferraba al rosario, rezaba durante horas, encontraba consuelo en la idea de que Dios veía lo que los hombres ignoraban. Quizá en la fe halló una chispa de esperanza, una certeza de que su sufrimiento no era en vano. Tal vez soñaba con ser recordada como mártir, como inocente sacrificada en nombre del poder, pero incluso esa fe debía temblar frente a la desesperación. Hubo noches, cuentan las leyendas, en que Blanca se derrumbaba golpeando los muros, implorando libertad. Se decía que sus lamentos podían escucharse en los pasillos de piedra como un eco trágico que atormentaba a los guardias. Nadie acudía en su ayuda, nadie podía. La reina estaba sola con su dolor. Su tragedia personal se acentuaba con cada noticia que llegaba del exterior. Sabía que Pedro proclamaba su amor por María de Padilla, que reconocía a sus hijos como herederos, que celebraba fiestas donde ella debía haber estado. Blanca, mientras tanto, se convertía en espectadora invisible de una vida que le habían robado. Cada rumor sobre las dichas de Pedro era un cuchillo en su corazón. El tiempo no la liberaba, la encadenaba más. Lo que al inicio parecía una injusticia pasajera se transformó en condena perpetua. Los años de encierro la marchitaban. Su piel joven se volvía pálida, sus ojos brillaban menos, su sonrisa desaparecía. La muchacha que había llegado con esperanza se convertía en una sombra. La tragedia de Blanca fue la de vivir muerta en vida. No cayó en batalla, no fue ajusticiada en público. Peor aún, fue olvidada, lentamente consumida por el silencio y la indiferencia. Cada día era una gota más en el mar de su sufrimiento, hasta que la reina olvidada se transformó en lo que la historia quiso de ella, un fantasma. Blanca de Borbón no tuvo poder, ni gloria, ni descendencia. Tuvo lágrimas, rezos y soledad. Y en esa tragedia personal se revela la crueldad de su destino, una vida que pudo haber sido grande y que terminó convertida en cautiverio y llanto. Si el encierro condenaba a Blanca de Borbón a la invisibilidad, la figura de María de Padilla la sepultaba aún más en el olvido. Porque mientras la esposa legítima languidecía en fortalezas oscuras, la amante del rey brillaba en los salones de la corte, convertida en el verdadero centro del poder castellano. María no era reina en los documentos, pero lo era en la práctica. Acompañaba a Pedro I en ceremonias oficiales, aparecía a su lado en procesiones religiosas, ejercía influencia en nombramientos y decisiones políticas. Sus hijos eran reconocidos como legítimos, y la nobleza, temerosa del rey y fascinada por su favoritismo, aceptaba su autoridad. En cada gesto público, María ocupaba el lugar que correspondía a Blanca. El contraste no podía ser más hiriente. Blanca la Borbón, hija de una de las casas más influyentes de Francia, debía ser la joya diplomática de Castilla, y sin embargo se encontraba sola, despojada de todo.
María sin sangre real, sin alianzas internacionales, pero con el amor del rey, se convirtió en la dueña del destino de un reino. Los cronistas de la época, divididos entre partidarios y detractores de Pedro, reflejan esa dualidad. Para los fieles al rey, María era símbolo de pasión y de autenticidad, la mujer que había conquistado al monarca con su belleza y su carácter. Para los críticos, era la culpable del desprecio hacia Blanca, la responsable de una humillación que manchaba a Castilla entera. En ambos relatos, Blanca desaparecía relegada a un papel secundario reducido a víctima silenciosa. El peso de María de Padilla no se limitaba a la corte. Su nombre viajaba por toda Europa. En Francia, los embajadores la señalaban como la causa del sufrimiento de Blanca. En Inglaterra se hablaba de ella como el corazón de la política castellana. En Aragón y Navarra se la veía como símbolo del desorden que corroía a Pedro I. Mientras tanto, Blanca seguía invisible, mencionada solo como contrapunto, la reina que existía, pero que nadie veía. La humillación era completa. Blanca no solo había perdido a su esposo, había perdido también su lugar en la historia. Cada triunfo de María era una derrota para ella. Cada hijo del amante era un recordatorio de que nunca sería madre de herederos. Cada aparición pública de Padilla era un eclipse sobre la reina legítima convertida en sombra. Se cuenta que Blanca en su encierro recibía con lágrimas las noticias sobre María. No era solo celos o envidia, era el dolor de ver cómo su propia identidad era borrada. Cómo soportar que la mujer que ocupaba su lugar en la corte fuera celebrada como reina de facto. Cómo aceptar que sus derechos consagrados en un matrimonio sagrado fueran ignorados por completo. El pueblo también participaba en esa sustitución. Para muchos castellanos, María de Padilla era la reina de hecho. Su nombre aparecía en canciones, en rumores, en crónicas populares. Blanca, en cambio, era vista como un fantasma lejano encerrado en torres. La esposa legítima había sido sustituida no solo en la corte, sino en la imaginación colectiva. El Papa y la Iglesia protestaron. Se recordaba a Pedro que Blanca era su única esposa legítima, que cualquier otra relación era adulterio, que sus hijos con María no podían ser considerados herederos. Pero Pedro, desafiante, respondía con orgullo: María es mi verdadera esposa ante Dios. Con esas palabras borraba de un plumazo la existencia de Blanca, condenándola a la nada. La tragedia de Blanca se hacía más profunda porque no tenía medios para luchar. No podía enfrentarse a María, no podía alzar la voz, no podía demostrar su inocencia ni reclamar su lugar. Su vida estaba encadenada a la voluntad de un hombre y a la sombra de otra mujer. Era como si hubiera sido condenada a desaparecer antes, incluso de morir. En esa rivalidad desigual se resume el drama de Blanca de Borbón, una reina sin trono frente a una amante convertida en reina de facto. Una princesa francesa de linaje poderoso, eclipsada por una castellana sin corona oficial, pero con un poder real inmenso. Una vida destinada a la grandeza transformada en la sombra de otra. La historia la recuerda como la reina olvidada, y ese olvido comenzó precisamente aquí, en la sombra proyectada por María de Padilla. Porque en el corazón del rey, en la corte de Castilla y en la memoria de su tiempo, Blanca fue desplazada, silenciada, borrada. Y con cada día que pasaba su tragedia se volvía más insoportable. El poder absoluto de Pedro I de Castilla comenzó a resquebrajarse a medida que la guerra civil contra su medio hermano, Enrique de Trastámara, se intensificaba. Durante años, Pedro había gobernado con mano de hierro, apoyado por un círculo reducido de fieles y protegido por la alianza inglesa. Pero poco a poco, la presión de Francia, el apoyo creciente a Enrique y el desgaste interno del reino hicieron que el apodo de El Cruel pesara más que nunca sobre sus hombros. La figura de Blanca de Borbón, aunque encerrada, seguía siendo una herida abierta en la reputación del monarca.
Cada vez que Francia protestaba por su trato, cada vez que Enrique la utilizaba como bandera, el desprecio de Pedro hacia su esposa volvía a presentarse como símbolo de tiranía. Para muchos, Blanca era la prueba viviente de que el rey carecía de honor y de compasión. En este contexto, Pedro comenzó a perder el control de la nobleza. Castillos que antes le eran fieles se entregaban a Enrique, ciudades que habían jurado lealtad abrían sus puertas al rival. La guerra civil no era ya un enfrentamiento entre hermanos, era una lucha nacional en la que la legitimidad del rey estaba en juego. El golpe más duro para Pedro fue la intervención directa de Francia. Carlos V no había olvidado la humillación de su prima y apoyaba con decisión a Enrique, enviando tropas y caballeros experimentados. Los famosos mercenarios franceses, conocidos como las compañías blancas, cruzaban los Pirineos para luchar contra Pedro. Frente a ellos, el rey castellano contaba con la ayuda inglesa en un reflejo claro de la Guerra de los 100 años. Castilla se había convertido en campo de batalla europeo. En medio de este caos, Blanca seguía confinada. Sus fortalezas eran reforzadas, sus guardias cambiaban con frecuencia, temerosos de que algún bando intentara rescatarla para usarla como estandarte. Cada día su vida corría más peligro, no porque Pedro quisiera liberarla, sino porque su sola existencia se había vuelto un asunto estratégico. Una esposa legítima, hija de los Borbones, podía ser un arma letal en manos enemigas. La caída de Pedro se aceleró con una serie de derrotas militares. Aunque logró algunas victorias gracias a los ingleses, la fuerza combinada de Enrique y Francia terminó imponiéndose. El momento decisivo llegó en 1369 en la batalla de Montiel. Allí los dos hermanos se enfrentaron cara a cara en un desenlace que parecía escrito desde hacía años. Pedro fue derrotado. Traicionado por algunos de sus hombres, capturado en la confusión del combate, acabó en manos de Enrique. La crónica describe la escena final como un duelo brutal, los dos hermanos luchando cuerpo a cuerpo hasta que Enrique atravesó con su daga al rey legítimo. Pedro I de Castilla, el cruel para unos, el justiciero para otros, cayó muerto en la oscuridad de la noche. Con la muerte de Pedro Enrique de Trastámara, se proclamó Enrique II de Castilla, iniciando la dinastía de los Trastámara que reinaría durante generaciones. Para muchos era la justicia esperada la victoria del orden frente a la tiranía, pero para Blanca el desenlace no significó liberación. Su destino, lejos de mejorar, se volvió aún más incierto, porque con la caída de Pedro Blanca perdió incluso el frágil hilo de protección que la mantenía con vida. Mientras el rey vivió, aunque la odiara, su existencia tenía un sentido, era el símbolo de una afrenta, un nombre que justificaría su obstinación contra Francia. Pero muerto Pedro Blanca, quedó a merced de los vencedores. ¿Qué lugar podía tener en una Castilla gobernada por Enrique, aliado de Francia, pero receloso de todo lo que pudiera cuestionar su propio poder? La caída de Pedro I fue el inicio de una nueva etapa para Castilla, una etapa en la que Blanca, lejos de recuperar su libertad, se vio aún más reducida a un fantasma incómodo, atrapada entre la política, la propaganda y la indiferencia de quienes habían usado su nombre como bandera. La tragedia personal de Blanca estaba a punto de alcanzar su punto más oscuro. La muerte de Pedro I de Castilla, en la oscura noche de Montiel, 1369, marcó un giro definitivo en la historia peninsular. Su medio hermano Enrique de Trastámara emergió como vencedor y fue proclamado Enrique II de Castilla, fundador de una nueva dinastía que reinaría durante más de un siglo. Para muchos era el fin de la tiranía y el comienzo de una nueva era. Pero para Blanca de Borbón, la caída de Pedro no significó liberación, sino el inicio de su etapa más peligrosa. Durante los años de guerra civil, la existencia de Blanca había sido utilizada como arma propagandística.
Para los enemigos de Pedro, ella representaba la injusticia del rey y servía para movilizar apoyos en Francia. Sin embargo, con Enrique en el trono, su valor estratégico cambió de signo. La esposa legítima de Pedro la Borbón, repudiada, podía convertirse en un estandarte contra la nueva dinastía, y eso la transformaba en un peligro político. Enrique II comprendía muy bien esa amenaza. Francia había apoyado su causa, es cierto, pero la sangre de Blanca seguía siendo francesa. Su linaje podía servir a algún noble rebelde, a algún conspirador dispuesto a cuestionar la legitimidad de la recién estrenada dinastía Trastámara. Y en un reino aún convulso con ciudades arrasadas y nobles resentidos, cualquier chispa podía encender otra guerra. Así Blanca se encontró en la peor de las situaciones, ya no tenía enemigo declarado, pero tampoco protector. Pedro, aunque cruel, la había mantenido con vida porque su encierro servía a su política. Enrique, en cambio, no tenía motivos para preservarla. Su mera existencia era un recordatorio incómodo, un hilo suelto que podía desatar tormentas. Los cronistas guardan silencio sobre los detalles de su vida en esta etapa, lo que ya es revelador. Blanca desaparece de los registros oficiales como si se hubiera desvanecido, pero los rumores de la época sugieren que fue trasladada a nuevas fortalezas bajo custodia estrecha, esta vez no como esposa despreciada, sino como rehén del pasado. Imaginemos la angustia de Blanca en esos días. Había sobrevivido al desprecio de Pedro, al encierro interminable, a la guerra civil que desangró Castilla. Quizá albergaba la esperanza de que con Enrique victorioso y Francia como aliada, su suerte cambiaría. Quizá soñaba con ser liberada, de vuelta a su tierra natal, reconocida al fin como víctima de una injusticia. Pero la realidad fue otra. El nuevo rey no tenía intención de devolverle la libertad. Enrique II necesitaba consolidar su poder, y para ello debía borrar cualquier sombra de rivalidad. Blanca era esa sombra. Su linaje francés, su título de reina legítima, su condición de viuda del monarca anterior, todo la convertía en un riesgo. Y en la política medieval, los riesgos solían eliminarse en silencio. El silencio que rodea a Blanca tras 1369 es uno de los enigmas más dolorosos de su historia. Algunos sugieren que fue envenenada poco después de Montiel, cumpliendo órdenes del nuevo régimen. Otros creen que se la mantuvo encerrada hasta morir de enfermedad o tristeza, sin testigos, sin voz. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que Blanca dejó de ser mencionada. La mujer que había sido reina en título desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. El contraste con su llegada a Castilla no podía ser más cruel. Había entrado en el reino rodeada de música, banderas y vítores, celebrada como esposa del rey. Y ahora, apenas 20 años después, se desvanecía en la oscuridad, sin corte, sin esposo, sin aliados. La que debía haber sido madre de reyes murió sin descendencia, sin gloria y sin memoria. Para Enrique II aquel silencio fue victoria. Con Blanca borrada su dinastía quedaba libre de cuestionamientos. Para Francia, en cambio, fue una herida más. La Borbón enviada a Castilla había terminado olvidada en la penumbra. Y para la historia fue el principio del mito de la reina, olvidada aquella que vivió y murió entre muros, invisible y traicionada por todos. El después de Montiel no trajo paz a Blanca, sino condena definitiva. No fue liberada ni celebrada. Fue simplemente borrada, sacrificada en nombre de la estabilidad política. Su tragedia personal se confundió con el nacimiento de una nueva dinastía y su vida terminó en un susurro apagado, sin duelo y sin recuerdo. El destino de Blanca de Borbón, desde su llegada a Castilla, había sido una cadena de humillaciones, encierros y silencios.
pero su tragedia alcanzó el punto más cruel en su muerte, un final rodeado de misterio y marcado por la indiferencia. La esposa legítima de Pedro I, la princesa francesa, que debía unir dos coronas, murió lejos del esplendor de la corte, sin hijos, sin gloria y casi sin testigos. Las fuentes no coinciden en la fecha exacta. Algunos cronistas hablan de 1360 y uno apenas 8 años después de su boda, lo que haría de su encierro un calvario breve pero insoportable. Otros prolongan su vida hasta después de la caída de Pedro en 1369, sugiriendo que sobrevivió algunos años bajo la vigilancia de Enrique II. La falta de registros oficiales revela lo más doloroso: su muerte no fue considerada digna de memoria por quienes gobernaban. Las versiones también discrepan en la causa. La más repetida asegura que Blanca fue envenenada por orden del propio Pedro I, temeroso de que Francia utilizara su figura como pretexto para intervenir. Otra hipótesis señala que fue eliminada más tarde bajo Enrique II como medida de seguridad para evitar que su linaje fuera esgrimido contra los Trastámara. Algunos incluso sostienen que murió de tristeza y enfermedad, consumida por los años de aislamiento, víctima de un lento martirio psicológico. Sea cual fuere la verdad, lo indiscutible es que Blanca murió en la oscuridad de una prisión. No hubo cortejos fúnebres, ni campanas solemnes, ni monumentos que exaltaran su memoria. Fue enterrada discretamente, quizá en la iglesia de San Francisco en Jerez, o en algún convento cercano, sin la pompa que correspondía a una reina consorte de Castilla. Su tumba, hoy perdida, refleja el abandono que sufrió en vida. Nadie se preocupó por preservarla. La noticia de su muerte llegó a Francia como un golpe amargo. La familia Borbón, indignada, lamentó la afrenta, pero poco pudo hacer. La Guerra de los 100 Años absorbía sus energías, y Castilla estaba ya en manos de Enrique II. Blanca se convirtió en una víctima más de la política europea, recordada brevemente en cartas diplomáticas y luego relegada al olvido. Lo más cruel de su final fue la ausencia de duelo. Mientras otras reinas, incluso aquellas odiadas o repudiadas, eran lloradas en cortejos solemnes, Blanca desapareció sin dejar eco. No hubo llantos públicos, ni poemas, ni inscripciones que exaltaran sus virtudes. La que había llegado a Castilla con cofres de joyas murió como una prisionera sin nombre, reducida a un susurro que apenas quedó en las crónicas. Y sin embargo su muerte no fue un simple final, fue también el comienzo de su mito. Porque con su desaparición, Blanca se transformó en símbolo de la injusticia. Los relatos de su envenenamiento circularon como advertencia contra la crueldad de Pedro. Los rumores de su llanto en las torres se convirtieron en leyenda popular. Su figura, borrada por los poderosos, sobrevivió en la memoria colectiva como la de una reina mártir sacrificada por las pasiones y ambiciones de un rey. El silencio que envolvió su final grita con fuerza a través de los siglos. Blanca no murió en batalla ni en un cadalso. Murió olvidada, y esa fue su condena más cruel. Porque ser olvidada en vida es doloroso, pero ser borrada en la muerte es el colmo de la injusticia. Blanca de Borbón fue enterrada sin pompa, pero en su tumba invisible yace también la prueba de la brutalidad de la política medieval. Ella, que debía haber sido madre de reyes, se convirtió en un ejemplo del precio que pagaban las mujeres cuando eran utilizadas como piezas de ajedrez. Su muerte fue discreta, pero su eco sigue resonando, un eco de lágrimas, de promesas rotas, de silencio. Así terminó la vida de la reina olvidada, una joven que llegó con esperanza y murió en sombras, traicionada por el hombre que debía protegerla y utilizada por todos los demás. Blanca de Borbón, la esposa legítima de Castilla, encontró su final no en el esplendor de la corte, sino en el abandono de una celda. La muerte de Blanca de Borbón, envuelta en sombras y silencio, no cerró su historia, al contrario,
abrió la puerta a un eco que resonaría durante siglos en forma de rumores, leyendas y advertencias. Porque, aunque las crónicas oficiales apenas mencionaban su existencia, el pueblo no olvidó a la joven reina francesa que había llegado con promesas de gloria y murió como prisionera. Los relatos sobre su tragedia comenzaron a circular en los mercados y en las plazas. Se contaba que sus lamentos podían escucharse aún en las torres, donde estuvo recluida, especialmente en la fortaleza de Medina Sidonia. Los guardias aseguraban que en noches de luna el viento llevaba consigo el murmullo de una mujer que rezaba y lloraba. Así nació la leyenda del fantasma de Blanca, convertida en espíritu errante, que recorría los muros de piedra en busca de justicia. Otros relatos más piadosos la presentaban como una mártir inocente. En estos cuentos populares, Blanca era descrita como joven santa, símbolo de pureza y sufrimiento. Las mujeres que padecían malos matrimonios se encomendaban a ella como si su dolor pudiera interceder en favor de las desdichadas. Su nombre empezó a circular en rezos secretos, no reconocidos por la Iglesia, pero transmitidos de generación en generación. La nobleza, en cambio, utilizaba su memoria con fines políticos. Para algunos linajes enemigos de los Trastámara, recordar a Blanca era una manera de criticar la ilegitimidad de Enrique II. Decían, el rey que gobierna lo hace sobre la tumba de una reina inocente. Para otros, su recuerdo servía como advertencia contra los matrimonios concertados sin amor ni respeto. Blanca se convirtió en ejemplo de lo que podía ocurrir cuando la política sacrificaba la vida de una mujer. En Francia, la figura de Blanca se mantuvo viva como herida en el orgullo nacional. La corte francesa nunca olvidó la humillación sufrida por la Borbón. Su memoria fue evocada en cartas diplomáticas durante años, y su nombre se mencionaba como recordatorio de la traición castellana. Para los Borbones, Blanca era la prueba de que su linaje había sido ultrajado, y su tragedia sirvió para reforzar la desconfianza hacia Castilla en generaciones posteriores. Lo paradójico es que cuanto más se hablaba de ella, en rumores y leyendas, más silencio guardaban las crónicas oficiales. Los historiadores al servicio de Enrique II apenas la mencionaban. La nueva dinastía tenía interés en borrar su figura, mantener vivo, su recuerdo podía avivar reclamaciones francesas o alimentar la oposición interna. Así Blanca quedó atrapada entre dos memorias opuestas, la oficial que la ignoraba y la popular que la convertía en mito. Ese contraste explica por qué hoy sabemos tan poco de su vida y de su final. La historia escrita por los vencedores prefirió callarla, pero la tradición oral se encargó de rescatarla a su manera. Y aunque los detalles se desdibujaron, el eco de su tragedia sobrevivió en las sombras de los castillos, en los rezos de las mujeres y en los cuentos de los pueblos. El eco de Blanca también inspiró reflexiones posteriores. Algunos cronistas del Siglo de Oro, al revisar la historia de Castilla, la mencionaron como ejemplo de los abusos cometidos por Pedro I. Para ellos, la reina olvidada era testimonio de que el poder sin límites conducía a la crueldad y a la injusticia. Otros más románticos la evocaron como símbolo de amor frustrado, de destino trágico, de la eterna tensión entre pasión y deber. Sea como fuere, su nombre nunca desapareció del todo. Aunque sin monumentos, sin tumbas célebres, sin poemas oficiales, Blanca de Borbón se convirtió en parte de la memoria trágica de Castilla. Su eco no estaba en los salones del poder, sino en los susurros del pueblo y en las leyendas que sobrevivieron a los siglos. Ese eco frágil pero persistente es lo que le devolvió un lugar en la historia. Porque incluso cuando los poderosos intentan borrar a alguien, la memoria popular encuentra la manera de resistir. Y en el caso de Blanca, esa resistencia se convirtió en justicia tardía, la justicia de ser recordada no como usurpadora ni conspiradora, sino como víctima. El eco de Blanca de Borbón sigue vivo hoy cada vez que alguien pronuncia su nombre como la reina olvidada de Castilla.
un eco que atraviesa el tiempo y que recuerda a las generaciones que incluso las historias borradas merecen ser contadas. Para comprender plenamente la tragedia de Blanca de Borbón, es necesario colocar su vida en contraste con la de otras reinas de la península ibérica y de Europa. Solo así se revela con claridad la dimensión de la injusticia que sufrió, mientras algunas alcanzaron gloria, o al menos notoriedad histórica. Blanca quedó reducida al silencio, sin poder, sin mito, sin memoria. La comparación más evidente surge con Juana I de Castilla, la célebre Juana la Loca. Ella también fue víctima de intrigas políticas y familiares, encerrada durante décadas en Tordesillas. Pero a diferencia de Blanca, el encierro de Juana no significó olvido. Su historia fue recogida por cronistas, dramatizada en leyendas, representada como símbolo de pasión y locura. Juana fue víctima, pero también mito. Blanca, en cambio, padeció un encierro similar, sin recibir el aura de leyenda. Su sufrimiento fue igual de real, pero la historia lo redujo a un susurro. También puede compararse con Beatriz de Portugal, la llamada reina, que nunca reinó. Beatriz, como Blanca, fue utilizada como pieza política en un tablero de alianzas y traiciones. Ambas compartieron el destino de ser olvidadas por las crónicas oficiales borradas para legitimar a nuevas dinastías. Sin embargo, incluso Beatriz aparece con mayor frecuencia en los manuales de historia, mencionada como factor clave en la crisis de 1383-1385. Blanca, en cambio, es relegada aún más, ni siquiera figura en los episodios principales, a pesar de ser esposa legítima de un rey de Castilla. El contraste con Isabel, la católica, es todavía más fuerte. Isabel nació con pocas probabilidades de reinar, pero gracias a su inteligencia, determinación y alianzas, supo imponerse y construir un imperio. Su nombre brilla como una de las figuras más poderosas de la historia europea. Blanca, nacida también en un linaje prestigioso, no tuvo oportunidad alguna de demostrar sus capacidades. La diferencia no estuvo en el linaje, sino en las circunstancias. Isabel encontró la coyuntura adecuada para crecer, mientras que Blanca fue aplastada por la pasión de un rey y la indiferencia de la política. Incluso las reinas consortes con menos influencia dejaron huella mayor que Blanca. Algunas, como Catalina de Lancaster o Isabel de Portugal, fueron recordadas por sus alianzas matrimoniales o sus hijos herederos. Blanca, en cambio, no tuvo descendencia, y esa ausencia la borró doblemente sin hijos que perpetuaran su memoria. Su figura quedó sin raíces en la dinastía castellana. Al comparar a Blanca con estas reinas, emerge un patrón claro. La memoria histórica no se construye solo con la verdad de los hechos, sino con la utilidad política que cada figura tuvo para los vencedores. Juana la Loca fue convertida en mito para justificar el poder de Carlos V. Isabel fue exaltada como madre del Imperio español. Beatriz fue recordada para reforzar la identidad portuguesa. Blanca, en cambio, no servía a ningún propósito tras su muerte. Ni los Trastámara ni los Borbones tuvieron interés en rescatarla. Unos la querían borrada, los otros tenían otras guerras en las que pensar. Esa ausencia de interés explica por qué su historia quedó en penumbras. La injusticia no se limitó al desprecio de Pedro I, ni a su encierro se extendió hasta la memoria, condenándola a ser una reina sin recuerdo. Y sin embargo, al compararla con las demás, su figura adquiere una fuerza nueva, la de representar a todas aquellas mujeres que fueron sacrificadas y olvidadas sin monumentos ni leyendas. Blanca de Borbón no fue Juana la Loca, ni Beatriz de Portugal, ni Isabel la Católica. No tuvo mito, ni poder, ni gloria. Pero precisamente en esa invisibilidad radica su valor simbólico. Ella es el ejemplo extremo de lo que la política medieval podía hacer con una mujer. Y al ponerla en contraste con las demás reinas, comprendemos que su silencio no fue casual, sino resultado de un sistema que exaltaba a unas y borraba a otras según convenía.
El destino de Blanca de Borbón fue tan oscuro que a primera vista parece no haber dejado legado alguno. No tuvo descendencia, no fundó instituciones, no inspiró reformas, murió olvidada sin tumba célebre, sin epitafio que recordara su nombre. Y sin embargo, en esa ausencia de huella se encuentra precisamente su legado invisible, la advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando el poder convierte a una persona en sombra. Blanca representa a todas aquellas mujeres utilizadas como piezas en el ajedrez político, sacrificadas en nombre de alianzas que nunca las beneficiaron. Su vida demuestra cómo los matrimonios reales, celebrados con pompa y tratados solemnes, podían transformarse en prisiones. Ella encarna la vulnerabilidad de quienes, aun siendo reinas, no tenían voz propia. Su silencio es espejo de un sistema que hablaba de gloria, pero fabricaba víctimas. Ese legado invisible aparece en las reflexiones de algunos cronistas posteriores que evocaron su historia como ejemplo de la crueldad de Pedro I. Para ellos, Blanca era la prueba de que el poder sin límites no solo destruye reinos, sino también vidas humanas. La reina olvidada se convirtió en advertencia contra los excesos de la pasión y de la tiranía. Su tragedia enseñaba, aunque fuera indirectamente, que la política no puede reducir a las personas a simples instrumentos. En la memoria popular, su eco también dejó una marca. El fantasma de Blanca, los susurros de sus lamentos en torres castellanas, sirvieron como recordatorio constante de que había existido una injusticia. Aunque su nombre desapareciera de los documentos oficiales, los pueblos conservaron su figura como símbolo de desdicha. Ese tipo de memoria intangible y no oficial es una forma de legado, un recordatorio persistente de lo que los poderosos intentaron borrar. Incluso en la diplomacia internacional, su historia dejó huella. La afrenta sufrida por Francia al ver humillada a una Borbón quedó grabada en la relación entre los dos reinos. Décadas después, cuando Castilla y Francia volvían a negociar alianzas, el recuerdo de Blanca flotaba como advertencia. Su vida truncada sirvió como ejemplo de la fragilidad de los tratados matrimoniales y de la brutalidad con que podían romperse. Pero el mayor legado de Blanca quizás sea el de recordarnos hoy la importancia de rescatar las voces silenciadas. Durante siglos, su nombre quedó en penumbras eclipsado por la gloria de Isabel la Católica o por el mito de Juana la Loca. Solo en tiempos recientes, la historiografía ha comenzado a devolverle un lugar en la narrativa. Ese rescate demuestra que la historia no es inmutable, que puede y debe dar espacio a quienes fueron olvidados. Blanca de Borbón no cambió el rumbo de batallas ni firmó tratados decisivos, pero su sufrimiento, cuando se mira en perspectiva, habla más fuerte que muchas victorias militares. Nos recuerda que la grandeza de un reino no se mide solo por sus conquistas, sino también por cómo trató a los más vulnerables. En ese sentido, su vida es denuncia viva contra la crueldad y el olvido. Su legado invisible también es emocional. Al conocer su historia, no podemos evitar sentir compasión y rabia. Compasión por la adolescente que llegó con ilusiones y murió en sombras. Rabia por la injusticia de un destino que la redujo a nada. Esa reacción emocional es en sí misma un impacto. Blanca sigue provocando sentimientos siglos después, y ese poder de conmover es prueba de que su memoria, aunque negada, sigue viva. El legado de Blanca no está en monumentos de piedra, sino en la lección moral que ofrece. Su nombre nos obliga a preguntarnos cuántas otras Blancas hubo en la historia, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas voces fueron borradas porque no convenía recordarlas. Al rescatar su historia, honramos también a todos esos silencios. Blanca de Borbón, la reina olvidada de Castilla, nos enseña que incluso las vidas borradas dejan huella, que incluso los destinos más trágicos pueden convertirse en símbolo
Su legado invisible es el de recordarnos que la historia verdadera no está solo en los vencedores, sino también en quienes fueron reducidos a sombras. La tragedia de Blanca de Borbón no puede entenderse de manera aislada, es parte de un patrón que atraviesa la historia de Europa medieval y moderna, donde los matrimonios reales fueron al mismo tiempo alianzas estratégicas y trampas mortales. Al compararla con otras mujeres que vivieron destinos similares, emergen lecciones más amplias sobre el poder, el amor y la injusticia. Su vida recuerda, por ejemplo, a la de Juana la Loca. Ambas fueron reinas legítimas, ambas estuvieron marcadas por la soledad y el encierro. Pero mientras Juana quedó grabada en la memoria colectiva como mito de pasión y locura, Blanca se desvaneció en silencio. ¿Por qué? Porque Juana fue madre de un emperador y su nombre servía a una dinastía que quería legitimar el poder de Carlos V. Blanca, en cambio, no dejó descendencia, y su memoria no resultaba útil para nadie. En esta comparación aparece la primera lección. La historia no siempre recuerda a los que más sufrieron, sino a los que resultaron útiles a los vencedores. También encontramos un paralelo con Beatriz de Portugal, atrapada en la crisis de 1383-1385. Ella, como Blanca, fue utilizada como moneda de cambio, desplazada por una dinastía que necesitaba borrar su figura para consolidar el poder. Ambas fueron mujeres que por derecho y linaje debieron reinar, pero quedaron reducidas a sombras. El olvido no fue casual. Fue una decisión política. Y ahí aparece la segunda lección. El silencio histórico muchas veces es tan deliberado como la exaltación. Por contraste, la vida de Isabel la Católica nos muestra la cara opuesta. Isabel también fue mujer en un mundo dominado por hombres, también enfrentó obstáculos, pero supo y pudo imponer su voluntad, consolidar alianzas, conquistar poder. Su memoria brilla con fuerza porque fue vencedora, porque su historia servía a la grandeza de una España en expansión. Frente a ella, Blanca representa el extremo opuesto, la víctima que no tuvo oportunidad de decidir. Y de esa comparación surge la tercera lección. El destino de una mujer en la Edad Media dependía menos de sus virtudes que de la coyuntura y del poder que pudiera ejercer. Pero la reflexión comparativa no se limita al pasado. Blanca nos obliga a pensar en las dinámicas universales de poder y olvido. En todas las épocas hay voces que se amplifican y otras que se silencian. Hay triunfos celebrados y tragedias borradas. La historia de Blanca es un espejo en el que podemos ver no solo la crueldad medieval, sino también los mecanismos actuales de memoria selectiva. Su tragedia también nos habla de la tensión eterna entre amor y deber. Pedro I prefirió su pasión por María de Padilla al compromiso político con Blanca. Esa elección personal tuvo consecuencias devastadoras. No solo arruinó la vida de su esposa legítima, sino que arrastró a Castilla a una guerra civil. La reflexión es clara cuando el poder se guía únicamente por el deseo individual. El costo lo pagan siempre los más vulnerables. En Blanca vemos además la dimensión humana de la política. A menudo, la historia se narra en términos de batallas, tratados y coronas. Pero detrás de esos grandes acontecimientos hay personas que sufren, lloran y mueren en silencio. Blanca de Borbón no fue solo un nombre en un tratado matrimonial. Fue una adolescente con ilusiones, una mujer abandonada, una vida consumida por la tristeza. Su comparación con las reinas célebres nos recuerda que la historia no debe medirse solo en glorias, sino también en lágrimas. Finalmente, su legado comparativo nos invita a preguntarnos qué preferimos recordar como sociedad, las hazañas de los poderosos o las injusticias sufridas por los olvidados. Juana, Beatriz, Isabel y Blanca conforman un mosaico de destinos que reflejan las múltiples caras del poder. Y en ese mosaico, Blanca ocupa el lugar de la voz silenciada,
la que nos obliga a mirar más allá de los vencedores y reconocer a las víctimas. Al comparar su vida con la de otras reinas, comprendemos que su tragedia no fue un accidente, sino parte de una estructura de poder que sacrificaba vidas humanas en nombre de alianzas. Y esa comprensión nos lleva a la última lección: rescatar la memoria de Blanca de Borbón no es solo un acto de justicia histórica, sino también un deber moral hacia todos los que fueron reducidos a sombras. La historia de Blanca de Borbón se cierra como comenzó, con un contraste brutal entre las promesas de grandeza y la cruel realidad del olvido. Llegó a Castilla con la esperanza de ser reina rodeada de lujo y solemnidad, y terminó sus días encerrada en fortalezas, reducida a un fantasma de la corte, muerta sin gloria y enterrada sin memoria. Su vida breve y trágica resume en sí misma la injusticia de una época en la que las personas eran piezas sacrificables en el tablero del poder. Lo que hace más desgarradora su historia no es solo su muerte silenciosa, sino el hecho de que fue olvidada en vida. 3 días después de su boda, perdió el afecto de su esposo, y con él todo lo que había soñado. No tuvo hijos que heredaran su nombre. No tuvo defensores que preservaran su memoria. Ni siquiera su tumba fue conservada. Blanca fue borrada doblemente, primero por Pedro I, que la repudió en nombre de su pasión por María de Padilla, y luego por Enrique II, que la borró por conveniencia política. ¿Fue culpable de algo? Todo indica que no. Su único delito fue haber nacido Borbón y haber sido entregada en matrimonio para consolidar una alianza que el rey nunca respetó. La culpa no fue suya, sino de un sistema que reducía a las mujeres a objetos diplomáticos, sin voz, sin elección, sin poder real. En este sentido, Blanca fue víctima total, víctima del amor desmedido de Pedro por otra, víctima de la guerra civil que utilizó su nombre, víctima de la política que decidió borrarla. Y sin embargo, en ese silencio radica la fuerza de su historia. Porque Blanca de Borbón nos obliga a mirar más allá de los grandes vencedores y a preguntarnos cuántas vidas quedaron sepultadas bajo el peso de las ambiciones ajenas. Cuántas blancas fueron olvidadas, reducidas a notas, al pie, borradas por conveniencia. Su tragedia no es solo la suya, es la de todos aquellos que la historia prefirió callar. Su vida también nos recuerda la fragilidad de las alianzas políticas. Un matrimonio concebido para unir reinos terminó desencadenando escándalo, guerra y muerte. La elección personal de Pedro, poner el amor por María de Padilla por encima del deber con Blanca, arrastró a todo un reino al caos. La reflexión es inevitable: cuando el poder se rige por caprichos y pasiones, el precio lo pagan siempre los inocentes. Pero quizá la enseñanza más profunda de su historia sea otra: que la memoria puede ser rescatada incluso siglos después. Hoy, al contar su vida, le devolvemos un espacio que le fue negado. Hoy, al recordar su nombre, rompemos la condena del olvido. Blanca de Borbón ya no es solo la reina olvidada, es símbolo de todas las voces que fueron silenciadas, de todas las vidas que merecen ser contadas, aunque los poderosos hayan intentado borrarlas. Al cerrar este relato, no podemos evitar una pregunta: ¿qué significa ser reina si no se tiene trono? ¿Qué significa estar casada con un rey si se es tratada como prisionera? ¿Qué significa vivir si se es condenada a ser invisible? La respuesta quizá está en aceptar que el verdadero valor de Blanca no estuvo en lo que gobernó, sino en lo que representa. Su historia nos obliga a mirar la otra cara de la historia, la de las víctimas, la de los olvidados, la de quienes fueron sacrificados sin voz. Blanca de Borbón fue olvidada en su tiempo, pero hoy, al recuperar su historia, la convertimos en lo que siempre debió ser: una figura de memoria, dignidad y advertencia. Su vida nos enseña que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales ni en las coronas, sino en la capacidad de recordar y de dar voz a quienes la perdieron. Que su nombre pronunciado hoy no sea solo el de una reina olvidada, sino el de una mujer que merece ser recordada. Blanca de Borbón no tuvo trono, ni hijos, ni gloria,
pero tiene ahora lo que los siglos le negaron: memoria.